Hola, buenas noches. Buenas noches, Michael, ¿cómo está? Vamos entonces a iniciar la videoconferencia de hoy. Está bien. Bien. Ay, disculpe que no se mira muy bien, ¿verdad? ¿Y por qué está tan oscuro? ¿Estás en la calle? ¿Mm? ¿Ah? ¿Estás en la No, calle? no estoy en la calle. No, no. Espérame, voy a buscar unos auriculares, pues. No, ya estoy en la casa, profe. Sí, préstame sus auriculares. Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno. Okay. El tema de hoy se trata de las personas, ¿verdad? En Roma. Sí, de las personas. Vamos a definir lo que es persona, entonces. Definamos lo que es persona. ¿Qué es persona? Bueno, la persona se llama persona todo aquello que es un ente natural emanado por Dios. Es todas aquellas que las reconoce como tal. Son personas que tienen la razón. A ver, las personas eran consideradas para tener, a ver, proviene, dice, del verbo personare, que significaba producir sonido, ¿verdad? Y persona se denomina a la máscara, complementada con una especie de bocina. Es decir, ellos tenían la connotación romana, así lo expresa. Y también al personaje ahora que sí, representaba, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje jurídico sirvió para nombrar al sujeto de derecho, persona, y al titular de derecho y obligaciones. Entonces, vamos a ver, dentro de las preguntas, hay una que dice, para tener personalidad era necesario tener, tener 3 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Estatus, que significa libertus. Sí. Bueno, ser libre y no esclavo. Estatus sirvietis, es decir, ser ciudadano y no peregrino. Ser libre. Estatus sí, libertatis significa ser libre. Ajá. El otro. Estatus family. Sí, el pater family. Ser ciudadano. Estatus civitatis. Ser ciudadano. ¿Y el tercero cuál era? Estatus libertatis. Estatus familiae. Sí, familiares. Es decir, era ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. Porque recuerden de que el jefe de familia era sui iuri, no era sí. Alguien iuri. Es decir, él tenía amplia libertad de hacer lo que él quisiera. ¿Verdad? Sí, inclusive hasta los hijos y la mujer venderlos, inclusivamente tomarlos como una propiedad. Sí. ¿Quiénes eran considerados como personas libres? Las personas libres son los peregrinos que habían mirado a Roma. Es decir, toda persona libre podría ser ingenuo que nació libre
también el libertino, situación en ¿Quiénes la cual eran un individuo considerados era personas libre. libres? Sí, esas personas eran consideradas el libertino, también el ingenuo y los peregrinos. Los peregrinos, así es, ¿verdad? Exacto. Sí. Vamos a otra pregunta. Ujú. ¿Cuál era la situación del sui iuris y la del alieni iuris? Podrían ser sujetos de patria potestad, sería en el caso de hermanos, en el caso de la esposa, en situaciones mencionadas como del esposo, los hijos, está sujeta al pater family. El sui iuris era una persona libre, ¿verdad? Y podía él tener muchas facultades. En cambio, el alieni iuris no, era una persona sometida al pater familia. ¿Quiénes eran Sí. sometidos, por ejemplo? Los hijos, la mujer y el Los esclavo. hijos, la mujer, Y el esclavo. inclusive también. Sí, exacto. Bien, vamos a la siguiente. Okay. Defina esclavitud. ¿Cómo definimos nosotros la esclavitud? Bueno, hablando así popularmente, la esclavitud se le denomina a una persona que está ligada a otra, es decir, a obedecer y prácticamente estar sujeto a las órdenes de otros. Pero en el derecho romano es una institución jurídica en la cual los individuos se incorporaban en calidad de cosa perteneciente a quien podía disponer libremente a él, como si se tratase, como que si se tratase de un objeto desde su patrimonio. Así es, así es. Eran tratados como objeto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, decimos que la esclavitud es esa institución jurídica, ¿verdad? Por la cual el individuo se encontraba en calidad de una cosa, era tratado como cosa, ¿verdad? Sí. Y pertenecía Sí. a otro. En otras palabras, el esclavo se caracteriza por tener una situación negativa en relación con el hombre libre, no un sujeto de derecho, no tiene derecho a nada, sino un simple objeto, no puede ser parte de ninguna relación jurídica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos agregar sobre el esclavo? No podía tener patrimonio, ¿qué más? No podía contraer matrimonio, ni tener patrimonio, ni contraer nupcias, ni tener patrimonio. Ajá. A ver, Michael, ¿algo más? De acuerdo a la ley de las 12 tablas, ¿cuáles fueron las causas de la esclavitud? A ver. De acuerdo a la ley de las 12 tablas, ¿cuáles fueron las causas de la esclavitud? A ver, Michael. ¿Me escucha, Michael? ¿Por qué se desconectó? Michael, ¿me escucha? ¿Por qué se desconectó?
Tuve problemas con el internet, profe. Bueno, entonces estábamos hablando que dos son las causas o las fuentes que dieron origen para ser esclavo. Uno era por nacimiento, se nacía esclavo. Y otra era por circunstancias posteriores al nacimiento, ¿verdad? Entonces se consideraba que el hijo de una esclava siempre sería esclavo. En virtud de que los hijos nacidos fuera de matrimonio siempre siguen la condición de la madre, ¿ves? Como la esclava. Ujú. En ningún caso podía contraer matrimonio, entonces su hijo nacía esclavo. ¿Verdad? Vamos a hacer otra Sí. pregunta. Ok. Según Ulpiano, ¿cuáles fueron las tres formas de manumisión? Según Ulpiano, ¿cuáles fueron las tres formas de manumisión? Ulpiano, bueno, el amo era que se les daba la oportunidad para que estas personas se les diese la oportunidad a través de su amo poder inscribirse. ¿Aló? A ver, ¿cuáles son las causas de la esclavitud? Según la ley de las 12 tablas. Según la ley de las 12 tablas. Ajá. No haberse inscrito en el censo, ajá. Y por no pagarle a los acreedores. No haberse inscrito en el censo, desertar en el ejército. Exacto. Por delito. Así. Por no pagar a los acreedores. Exacto, exacto. Ahora, Sí. ¿cómo podía ser la manumisión testamentaria y cómo era manejada? Testamentaria. Testamentaria. ¿Y cómo era manejada en época imperial? Bien, consistía en la voluntad del pater familia. Espérame, que hay un niño llorando y no me deja ni oír nada. Okay. Espérame. Ahora sí, profe. Espérame. Ya, ajá, te escucho. Dale. Consistía en la voluntad del pater family, que expresaba, sí, el padre familia que expresaba el testamento de conceder la libertad, es decir, cuando una persona está en paso de muerte, hace su testamento en el cual una de las cláusulas de libertad, el esclavo, se le otorgaba ese documento. ¿Qué más? Solamente ahí. Bueno, para resumirlo, eso era una condición pues ya privilegiada, que en ese entonces pues se otorgaba lo que era la libertad. Su consentimiento caso, para que el esclavo se inscribiera. Se otorgaba, sí, es correcto, su consentimiento para que el esclavo se inscribiera en los registros de la totalidad de los ciudadanos, ¿verdad? Que el Estado llevaba cada 5 años. La manumisión por vindicta resultaba más práctica, porque el señor acompañado del esclavo y de una tercera persona se presentaba ante el magistrado, frente a quien prácticamente se desenvolvía con un simulacro de proceso en el cual el asertor libertati afirmaba que era esclavo libre, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces decíamos que la manumisión por testamento era la voluntad del pater familia expresada en el testamento. Eso sí, lo contestaste bien. Entonces, en la manumisión testamentaria podían ser de dos clases. ¿Cuáles son esas? A ver, Mike. manumisión testamentaria, fideicomicia. El fideicomisaria, ajá, y la otra. Sí. Indirectamente. La testamentaria directa. En la testamentaria directa, háblame de esa. El testador confiere directamente al esclavo la libertad. Sí. ¿Y en la fideicomisaria? El testador concede la libertad indirectamente, pues se limita a suplicar al heredero un legatario. Exacto, Quien deja al esclavo que no lo manumita. Es decir, que le dé su libertad más que todo. Sí, se convierte en libertino.
El ciudadano romano, ¿verdad? Ok, Sí. vamos a ver otra pregunta. La ley Aelia, dice Sentia, del año cuarto, establecía algunas restricciones a la manumisión. ¿Cuáles fueron estas restricciones? Vamos. Sí, ¿Cuáles fueron estas restricciones que establecía la ley Aelia? Lex Ley Sentia. Aelia, Sentia. Sí, ley Aelia. Ajá. Okay. Lex. El esclavo menor de 30 años Ajá. no podía ser más que un latino juniano, Así salvo es. que hubiese sido manumitido por vindicta. Por vindicta, sí, claro. Ajá, ¿qué más? Esta ley también declaraba nulas las manumisiones hechas por fraudes de acreedores de Exacto, personas si vos hacías libres. fraude a los acreedores, entonces la manumisión era declarada nula, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? A las personas se les consideraba libres de hecho, pero no de derecho, hasta el momento en que el acreedor ejerciese el derecho concebido por la ley Sentia. Ajá, ¿qué más? Michael. Esta ley dice crea otra clase de manumitidos, ¿verdad? ¿Cuáles eran estos? Eran aquellos esclavos que habían sufrido castigo por su mal comportamiento y que en el momento de obtener su libertad no podían hacer otra cosa que peregrinos, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta, Michael. ¿Qué establece la ley Fugnia Caninia? ¿Ah? ¿Qué establece la ley Fugnia Caninia? A ver. Otra pregunta, pues. Ya estamos por terminar. ¿Cuál fue la nueva forma de manumisión? ¿Me escucha, Michael? Se volvió a salir. Profe, lo que pasa es que no sé qué ocurre porque a la hora que estamos comunicándonos queda en silencio, ¿ya me entienden? Entonces, por eso es que ese es el problema que tenemos técnico. A ver, pero vamos rapidito, okay. Faltan como 3 preguntas. ¿Cuál fue la forma de manumisión que se dio con Constantino? La manumisión de Iglesia. Ah, exacto, la Iglesia. Que se lleva a cabo declarando ante el obispo de la parroquia. Exacto. A la voluntad de dar libertad al esclavo. Perfecto, perfecto. Ahora, existieron otras formas de manumisión que fueron frecuentes. ¿Cuáles fueron estas? Existieron otras formas de manumisión que fueron frecuentes. ¿Cuáles fueron estas? Ya con esa terminamos. Esa sí no la respondí, pero eso sí. Existieron otras, es decir, otras formas de manumisión, pero que no eran solemnes, en distintas épocas y fueron más o menos frecuentes y que fueron las siguientes: por carta, entre amigos. Por carta, recordad que la manumisión era poner en libertad al esclavo. Por sí. Codicilio, por permitírsele usar el gorro frígido de la libertad en determinadas ceremonias y por llamarle y tratarle socialmente como hijo, ¿verdad?
Entonces, esa ya está casi, esta es la última diapositiva. Tiene que contestar esa pregunta, Michael. ¿Verdad? Sí. Entonces, O eso sea, sería yo tengo todo. ¿Sí? tenía otras preguntas, profe, en ese cuestionario. Ajá. Ese es de la otra, de la otra clase. No, las que acabamos de ver es de las personas. Ah, ok, ese es de las personas. Este es de las personas. ¿Ya contestó el anterior? Sí, ya todo, ya lo contesté. Ok. Entonces, el lunes ya va a estar montada la otra clase, ¿oyó? Entonces nos quedan 4 clases. La del lunes, la del miércoles, la del viernes y otra vez el lunes. Y ahí vamos a terminar. Vamos a tenernos que ver en la universidad después, ¿oyó? Pero cuando ya Bueno, vayamos llegando a eso, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? bueno, está bien. Sí, bueno, entonces así quedamos. Michael, hemos terminado con el tema de las personas, ¿verdad? Y las diferentes formas de manumisión que se dieron, desde Constantino, Ulpiano, ¿verdad? Y otras formas que se dieron que no fueron tan solemnes, ¿verdad? Como es la carta entre amigos, por codicilo, por permitírsele usar el gorro frígido también de la libertad y por llamársele también hijo. Espérese, amor, espérese. ¿Alguna pregunta, Michael? ¿Tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Solamente que voy a subir las tareas, profe. Está bien, súbala. Está bien. Sí, voy a subir las Si tareas por porque estoy cualquier trabajando en motivo eso. usted se le vence el periodo para subir tarea, usted me escribe para poderle abrir la tarea, ¿oye? Está bien. En el caso de que... Exactamente, solo la del 3 de mayo, profe, fue la que se me venció. Entonces ahí tenemos un detalle. ¿Cuál es ¿Ya me cuál es entienden? la que se te venció? Pásame por el WhatsApp la fecha exacta de la semana. Bueno, ¿Oíste? Para bien, yo está poderla bien. abrir. Pásala ahorita porque estoy conectada. Bueno, ¿Ah? Ok, pero fíjate si están abiertas. ¿Por qué no la pudiste subir? ¿No tuviste que tiempo? no, ¿Ah? estuve en Chinandega. Toda esta semana Entonces pasé no en tuviste Chinandega, tiempo, profe. pero está abierta. Fíjate si está abierta Es que todavía. Porque si no, está abierta, se ¿Ah? venció el tiempo. ¿Cómo dice? Se venció el tiempo. Se venció. Mándame el Sí, WhatsApp la caducó. fecha de la semana que se te venció. Porque Ok. cada semana tiene una fecha. Mándeme Sí. esa fecha, ¿oye? Para poderlo Bueno, ayudar. No se preocupe. Entonces, bueno. Michael, pase buenas noches. Buenas noches, profe. Espero su Ahora, mensaje ahorita para poderle abrir la tarea. perfecto, exacto. ¿Ok? Buenas Bueno, noches. gracias, Dios. ¿Cómo Buenas no? noches.